Esta semana fue la entrega de los Oscar y la verdad es que no podemos decir que este año fuera un carrusel de emociones fuertes y de películas inolvidables. Así que aproveché la noche del domingo para volver a ver una de mis películas favoritas de los últimos tiempos, que estuvo nominada en 2015 a 9 premios Oscar, nada más y nada menos, aunque finalmente solo se acabará llevando 4 estatuillas. Me gusta decir estatuillas cuando hablo de los Oscar, da como empaque. Estoy hablando de la película El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson. Y mientras la veía, me hizo pensar en mi invitado de hoy, en este otro hotel. A mí esta película la verdad es que me parece una pequeña obra maestra. Como siempre, al ser una comedia y al tener ese toque de Wes Anderson, quizá no se la ha tomado suficientemente en serio, cuando es posible que se aproxime a temas importantes como la lealtad, los paraísos perdidos, la decadencia, los totalitarismos y la guerra y la codicia, de una manera mucho más inteligente e interesante que en muchas otras películas sesudas y solemnes que se dedican a telegrafiar de manera burda y obvia cómo te tienes que sentir en cada escena y en cada momento. Pero ya sabemos que el humor es un arte menor para muchos, sobre todo tocando ciertos temas. Y esta película tiene personajes fascinantes, una producción única, un guión desternillante y un cuidado por los detalles totalmente deslumbrante, como ahora veremos. Ralph Fiennes daba vida al inolvidable Gustav, el engolado conserje del Gran Hotel Budapest, uno de esos hoteles de los que escribían Stefan Zweig y Joseph Roth en la vieja Europa. Gustav es afectado, sarcástico, valiente, procaz y con un estricto código del honor. Y además, uno de esos detalles más distintivos de Gustav, aparte de un cuestionable amor por cierta poesía romántica de dudoso gusto y las mujeres sexagenarias, era que siempre olía muy bien. Olía muy bien. Él era, por cierto, el hombre más generosamente perfumado que he conocido. El aroma anunciaba su presencia a gran distancia y permanecía mucho tiempo tras su ausencia. En un momento de la historia, se fuga de la cárcel en la que ha sido injustamente recluido y nada más salir, lo primero que le pregunta a su cómplice de huida, que le está esperando afuera, es si le ha traído su perfume, L'Heure de Panache. Porque le puede perdonar que no haya conseguido un piso franco para esconderse, ni ropa limpia, ni disfraces con los que huir, ni apenas un medio de escape. Pero no le perdona que no se haya acordado de traerle su fragancia, porque su dignidad como ser humano pasa por oler bien. Para la película, la casa perfumista de París, Nose, llegó a producir aquel perfume de verdad en una edición limitadísima para la película, porque querían que fuera ese olor de verdad, que existiera. Y así hacerlo inolvidable, no solo de palabra, no solo actuando. Y el perfumista Mark Buxton, hablando con Wes Anderson, creó ese olor que tenía notas de mandarina, de ámbar, de nerolí y de crujiente manzana verde. Y es que hay olores que duran para siempre. En mi libro escribí sobre el olor, por ejemplo, que se quedaba en la escalera cuando mi padre salía a trabajar y que permanecía ahí flotando cuando yo luego iba al colegio. Y como muchos otros olores han ido marcando nuestras vidas. Y de esto habla en su libro mi invitado de hoy, Daniel Figuero, embajador perfumista de la casa Dior y autor del libro del que vamos a hablar hoy, Contraperfume, editado por una de mis editoriales independientes favoritas, Superflua. Así que hablaremos de esos olores que se han quedado con nosotros y que no logramos olvidar, tanto los buenos como los malos. Y de cómo funcionan las casas de perfumes y cómo es todo ese mundo que es como ese olor o esas fragancias
que están un poco en el aire, que se perciben y se notan, pero a veces no los vemos. Así que nos vamos a tomar un chisporroteante Seagram's tónica con Daniel, charlando de estos y otros muchos temas que irán surgiendo seguro, porque su libro está lleno de referencias, de detalles, de recuerdos, que es de lo que a mí me gusta mucho hablar. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias por invitarme al hotel, que además echo de menos la vida de hotel. Bueno, te quería invitar porque me encanta el tema sobre el que has escrito en tu libro Contraperfume, con Editorial Superfluo, que hablas de perfumes, de olores, de fragancias, de jugos, como tú también lo dices. Y era un tema que tenía pendiente en el podcast para hablar porque parecía muy ambicioso y muy divertido a la vez. Hablar de olores en algo como que solo se puede escuchar como un podcast. Y cuando he leído tu libro, que es una especie de ensayo, o sea, de historia como autobiográfica sobre tu vida, tu recorrido con los olores, me ha chiflado, me lo he pasado fenomenal y creo que es un acercamiento a los perfumes y a los olores que me ha encantado. Y quería traerte para hablar de todo esto. Pues muchas gracias, un placer, y es verdad que es muy complicado describir olores. Transmitirlo, ¿no? Es tu trabajo. Es mi trabajo. Porque eres embajador de fragancias para Dior, ¿no? Sí, eso es. Somos 13 en todo el mundo, pues hay una chica en Japón, 2 en Estados Unidos. A mí no me han despedido todavía, con lo cual, bueno, pues seguimos aquí. Y trabajamos con François de Massy, que es el perfumista de la casa, viendo un poquito todo el proceso creativo. Obviamente no firmamos los perfumes porque eso es cosa suya, pero sí conocemos de primera mano todas las materias primas, cómo se cultiva el jazmín, cómo destilamos el sándalo, un poco su inspiración. Tenemos una formación muy profunda sobre el tema. De hecho, en tu libro hay una reflexión que me hizo pensar bastante, que es verdad que a lo mejor puede pasar inadvertida al principio, pero que claro, que cada uno trae su bagaje personal, sus olores, a lo que está acostumbrado de su propio país, y por eso lo de embajador me parece más acertado quizá que nunca, ¿no? Que cada uno trae sus olores con los que ha crecido de algún modo. Sí, de hecho hay una cultura olfativa que forma parte también de la cultura. Lo que pasa es que igual que el olfato es un poco el sentido que quizá más denostado porque, bueno, no le prestamos mucha atención. Y de hecho damos más peso a los ojos y en esta época de redes sociales también todavía mucho más a la información visual o a lo que escuchamos antes que al olfato. Y el olfato nos condiciona de una manera, nos hace crecer de una manera, todos los olores de la alimentación, de la comida, absolutamente todo, aparte de que nos hace seguir vivos, porque si algo se quema, lo primero que notamos es el olor. ¿Y qué querías contar en este libro, en Contraperfume? Que ya te digo, lo he devorado en 2 días, como te he dicho fuera de micro, y que me parece un acercamiento muy acertado a los perfumes y a los olores y a todo eso. ¿Qué pretendías contar aquí? Pues ha ido cambiando mucho a lo largo de todo el proceso de escritura. Han sido más o menos unos 3 años. Obviamente quería contar con detalle pues todos estos viajes, todos estos detalles, porque me parece un mundo muy, muy desconocido y muy curioso, yo creo. Pero empezó con la idea de una especie de manual de fragancias, pero luego pensé, es que eso ya está hecho. Sí. y presentarlo de una manera diferente. Y bueno, antes comentábamos que las casas tienen un discurso. Hay un discurso como muy relacionado con las fragancias. Y todo es muy evocador y todo es muy bonito. Y está bien que así sea y yo lo respeto y de hecho me gusta trabajar en ese mundo porque es muy bonito, pero llega un momento que te cansas un poco de algodoncitos y muselinas y quieres saber un poco más. Entonces yo tengo mis referentes y los he mezclado y bueno, pues ha salido Contraperfume. Eso me ha encantado, la mezcla que haces, que lo dices al principio, oye, quiero contar cosas con humor, con la cultura popular, con tus referencias, y mezclas de todo. Mezclas desde tus recuerdos en un verano en Benidorm, que te encontraste una cartera y te compraste tu primera gran colonia, a... No está claro que fuese Benidorm, ¿vale? Bueno, no lo tengo claro. Pero que afanaste una cartera ajena
y lo invertiste en Issey Miyake, eso es... Ni confirmo ni desmiento. Bueno, podemos hablar con mi abogado. Está prescrito ya. Pero sí, lo cuento. Y cuenta también me encanta, de repente te sacas de la manga una reflexión sobre Armas de Mujer, la película de Melanie Griffith, que me encanta, con Harrison Ford y Sigourney Weaver. Hablas de ciencia ficción, de Lovecraft, y mezclas todo alrededor de los olores, que me parece ambicioso, pero también me parece muy posible y bonito hacer eso. Es ambicioso, sí, pero luego también pensaba, intento no pecar de soberbia, pero es un libro que solo he podido escribir yo, porque esos referentes y el conocimiento de los aromas y de los perfumes es algo que se da... Que es lo que uno espera leer, ¿no? Que no sea intercambiable por otro autor. Sí, pero tenía miedo de que no se entendiesen a lo mejor este batiburrillo olfativo de referentes y mi editor, de hecho, me empujó mucho decía, no, es que eso es lo que quiero, y es lo que está ahí. Hablas de muchas cosas que me han encantado, incluso al principio hablas de que un perfume, ¿no?, tiene ese toque como de un placer, como decía Oscar Wilde, exquisito y a la vez que tiene que dejar un poco insatisfecho, ¿no? Que él comparaba con el fumar, ¿no? Esa mezcla de siempre el querer aspirar a algo más, a oler mejor, a lo que que te pueda cambiar esos recuerdos. Pero yo soy un poco obsesionado de los perfumes y las colonias y todo esto también, de las fragancias. Y siempre lo digo, ¿no? Que cuando de repente cambio un día de colonia, soy bastante promiscuo, ¿no? Con esto, como de repente eres como una persona diferente, ¿no? Te pones una colonia nueva y yo salgo a la calle y de repente es como que todo lo percibo bajo otro prisma. Y eso me parece muy bonito y que me gusta disfrutar de eso. Está bien que seas promiscuo en fragancias. Yo también lo soy, he de decir. También es verdad que tengo mucha posibilidad de ello, pero es que verdad, nos perfumamos a veces para ser, de alguna manera, para explicarnos a nosotros mismos. Y otras veces para pretender ser también. Entonces, es algo que no vemos, es un mensaje que no vemos. Puede tener relación con el textil, con el estilo que tenemos a la hora de vestir, pero ese mensaje sí se ve, pero el aroma no. Lo notamos por la nariz. Entonces, es un mensaje muy sutil, pero sí nos construye también, como el resto de estilos, si queremos verlo así, o de elecciones que hacemos. De hecho, vino aquí Anabel Vázquez, que se dedica también, tiene Laconicum y vende perfumes y cosas así, y me contó una cosa en el podcast que nunca se me había ocurrido, porque soy una persona que siempre cumple con la ley, pero ella me dijo, yo mezclo colonias y olores, y de repente se me abrió un mundo de posibilidades, y desde ese día, no sé con qué éxito, porque empiezo a mezclar distintas cosas, y salgo a la calle, pero me gusta tener como una base, una colonia base, luego pongo otra encima, luego de repente pongo en las manos otra y empiezo a mezclar y empiezo a crear como un alquimista que, bueno, en fin, puede acabar en desastre eso, pero que de repente me dieron permiso y dije, por aquí... Pero eso es genial, o sea, es que hay que experimentar, hay que jugar, es verdad que puede acabar a veces en tragedia. tragedia, pero de los errores se aprende y es que no estamos muy acostumbrados a esto. De hecho, me sigue sorprendiendo, a pesar de que lo veo prácticamente todos los días, esas personas que no cambian de fragancia nunca. A mí tampoco, y la gente dice que es como una firma personal, pero dices, tampoco firmas como cuando tenías 15 años, ¿no? Exacto. Y el mundo cambia y las tendencias olfativas cambian y tú mismo no vistes igual por la mañana, yo qué sé, para un café, para una reunión, que por la noche, alguna ocasión especial, verano, invierno. O sea, no veo a nadie con sandalias en invierno. Bueno, sí, igual una guiri en Salamanca a las 2 de la mañana, esto no se me olvidará, en pleno diciembre. Pero quiero decir, te adaptas un poquito al ambiente y eso, con la ropa, pues también con la fragancia. Pero también hay mucho de emocional en el perfume, entonces esas personas que se aferran, y yo lo entiendo, todos creo que hemos tenido algún perfume que nos ha costado separarnos de él, o que a lo mejor se ha dejado de hacer, se ha discontinuado, y es como, Dios mío, el drama, el drama.
te voy a preguntar por esto. Si tú tienes algún perfume de estos, alguna colonia, que de repente eh, se haya dejado de hacer y sientas como que lo echas de menos. Sí, hay una en concreto de Diptyque que se llama Eau de Lys, que además me acuerdo porque tenía un fauno dibujado Sí, es en que la etiqueta. es muy bonito todo el arte Sí. De Diptyque siempre. Y sé que han hecho una vela, no he tenido ahora ocasión de probarla, pero emocionalmente esa fragancia, todavía, emocionalmente esa fragancia para mí significaba mucho y siempre estás como en busca del tiempo perdido, un Totalmente. poco, hablando además de buscar recuerdos. Y luego hay una fragancia que todavía no he encontrado, que es una buena fragancia Te digo. de higo. Y es algo que voy buscando. O sea, es una fragancia a futuro, digamos. Yo también lo comenté en su día, había una colonia que me encantaba de pequeño, o sea, mis primeras colonias. Tú también hablas de tu primera colonia, ¿no? Que me encanta eso. Cómo además somos muchas veces, yo el primero y lo sigo siendo, víctima del marketing, ¿no? En cuanto a, te venden un modelo de vida y tú, por lo que sea, a ti te pasaba con la mitología griega y Sí, todo eso, ¿no? Que de sí, repente te llamaba a ti sí. atención. Y me ocurrió con dos colonias que se dejaron de hacer, que eran mis dos primeras, que fueron las que me compré con mi dinero, de Ajá. ir a la perfumería y que además me regalaban cosas y yo eso nunca lo había experimentado. Y no, me dan un neceser y tal. Las primeras fueron Náutica, Ujú. que tenía como un anuncio así como muy Kennedy con un velero y tal, y yo no sé por qué, al ser de Santander, me sentía muy identificado. Y luego otra se llamaba Aramis Life de Agassi, que tenía algo como azul, el frasco, que Agassi me gustaba como tenista y me la compré y me encantaba. Y los dos se dejaron de hacer. Sí, esto es el drama de las fragancias, pero también hay muchos lanzamientos al cabo del año y casi es imposible. Pero lo que dices me gusta mucho porque la fragancia llega a tu conocimiento de alguna manera o a tu entorno por alguien a quien admiras, así puede ser, por una actriz, por quien es al final imagen de la fragancia. Y en perfumería de lujo es algo muy importante también, el dar a conocer esta fragancia, porque cómo cuentas un olor en un spot de televisión o cómo cuentas un olor en un periódico es muy complicado. Tremendamente. Y luego también es verdad que se juega mucho con lo aspiracional, ¿no? También yo me acuerdo a los 15 años o cosas así, en clase en mi colegio, de repente, pues se corrió el rumor, o no sé, se lo dijo ella en algún momento, pero la típica chica guapa de mi clase Sí, dijo que le encantaba Aqua de Gio, ¿no? Y de repente, el lunes, había 30 chicos oliendo todos que nos habíamos bañado todos en el Aqua de Gio. Y bueno, si me hubiera dicho que le gustaba a los chicos embadurnados de sangre de jabalí, también me lo hubiera puesto. O sea, probablemente. Si lo piensas bien, igualó el listón. Entonces sí, es por eso. competíais todos en igualdad de condiciones en ese Y sentido. dijo, bueno, esta es la base, ¿no? Abandonad el Axe, tampoco es ese imán que os venden, y subid un poco el listón a... Y claro, esa es otra. Mira, es que ahora que has dicho Axel, que es algo que no, creo que no lo mencionan, pero también es un tema que me ha estado rondando mucho por la cabeza. Lo poco sutil que es la comunicación. Pero incluso yo de pequeño decía, aquí, Mm, aquí, aquí hay gato encerrado. gato encerrado. Esto no debe ser tan fácil. Exacto. Porque si Esto no... no debe funcionar así. Exacto, sí. Pero se juega mucho a la seducción también en las fragancias. Pero bueno, tú lo comentas de, claro, lo complicado que es vender esa idea de a qué huele algo que tú no puedes en ese momento estar oliendo y cómo se juega con lo aspiracional, con la Sí. mitología, y aún así consiguen hacerlo, porque Claro, a ver, tú entras en ese juego. es que... no, Porque me parece la quinta esencia de la publicidad, me parece como la pirueta más complicada, ¿no? El reto para Don Draper, el vender, ¿no? Una colonia que nadie puede estar oliendo, pero tienes que vender ese rollo, ese espíritu. sí, a ver, la publicidad tiene grandes hitos, empezando desde esa época de Mad Men. Quiero decir, se hizo creer que los cigarrillos eran buenos para los niños, que no puede conseguir, ¿no? Pero es verdad que es muy refinado todo el discurso de las fragancias alrededor de ellas. Y yo estoy muy cómodo en ese discurso, obviamente, porque llevo mucho tiempo trabajando en él y a todo el mundo le atrae de alguna manera. Pero no solo es el jugo,
sino que tiene que ser un jugo bueno, pero alrededor de él hay miles de detalles. El frasco, es que incluso lo que pesa un frasco o el sonido que hace cuando tú presionas el vaporizador, eso está pensado y está medido y está probado. Y cuando tú agarras un frasco de fragancia que tiene cierto peso, tú dices inconscientemente, esto es bueno. Eso se lo decía en el Parque Jurásico. Cuando cogía los prismáticos se decía, si pesa es caro. Yo siempre aprendí eso de pequeño. Pues es una máxima muy buena para la vida. Es así. Si pesa, es caro. Y tú, por ejemplo, que hablas de, en un momento dado, que me parece que lo haces con una maestría tremenda, hablas de como familias de olores, ¿no? Sí. ¿A ti cuáles son tus favoritos? ¿O tú con qué te sientes más identificado? Porque yo tengo cosas que no sé ni lo que son, Ajá. pero que me encanta cuando está en mi colonia, ¿no? Hay cosas que por ejemplo, yo he aprendido que me gustan y no sé ni lo que es. El yuzu, que Sí. a lo mejor puede ser o un fruto o un pájaro, que me lo exprimen y me encanta cómo huele. O el nerolí, ¿no? Que tú también hablas de la Sí, historia de que es sí. una princesa, ¿no? Ujú. Ay, bueno, por suerte ya no exprimimos pájaros, Por- afortunadamente. No dudo que en la historia se hiciese en algún momento, no tengo ninguna duda, pero ahora ya Bueno, no. tú hablas de una historia bonita de la canela, ¿no? Sí, Con además un pájaro, ¿no? es muy curioso, sí. Bueno, vamos a compartirla. Es un pájaro, bueno, cuando empezó el comercio de la canela en la antigua Grecia y pasaba por Egipto y demás, los comerciantes que traían la canela decían que, a ver, la mejor canela era la que ellos traían y la recogían de un nido de un pájaro que se llamaba Cinamolugus, bueno, depende de dónde lo leas, tiene un nombre u otro. Entonces era un pájaro enorme que hacía unos nidos altísimos y tenían que lanzarle flechas de plomo para que cayese el nido y de ese nido recogían la canela y por eso te vamos a cobrar no sé cuántos dracmas. Entonces me parece una metáfora maravillosa para explicar la evolución de la perfumería de lujo. Ese pájaro no existía. Claro, es el truco, ¿no? Es como lo de el truco del diablo fue hacer pensar a todo el mundo que no existía, ¿no? Pues esto es igual, como el truco era revestirlo de una historia fastuosa con cosas mitológicas y para que tú puedas cobrar más al mercader de turno, ¿no? Sí. Ojo que no estoy diciendo que todo sea Ya, mentira, claro, por porque supuesto. obviamente yo esto lo vi. Yo era muy escéptico, de hecho, con el mundo cosmético. Que te cuelan, tú pensabas que a lo mejor, como, bueno, pasa todo, ¿no? Que a lo mejor piensas, bueno, ya será menos que traen, no sé Claro, qué, de África. claro. Pero claro, es que luego vas a Sri Lanka y luego vas a India y lo ves y lo tocas con tus manos. Y a veces es una cuestión de simple casualidad. Recuerdo mucho estando en Graz, que voy con bastante bueno, iba con bastante frecuencia, espero volver pronto. Estábamos en una visita en la fábrica y de pura casualidad apareció Cristel, que es bueno, pues una de las mujeres que desde hace poquito nos surte de nerolí, bueno, de azahar. Y también había cultivado algo de azahar y estaba allí con su hija, que no tenía colegio ese día, y había llevado unas cajas de jazmín para destilar. Y tú ves que esas cajas efectivamente pone Dior y las vuelcan en la cuba de Dior y se destila. O sea, no hay trampa ni cartón. Ese jazmín cultivado en Valorí, bueno, cerca de Gras, al final se destila y al final de la temporada acaba en las manos de quien se acerque a un perfume. Entonces no puedes negar eso, porque lo has visto con tus Claro. propios ojos. Y tú también, hablando de esos, como te contaba del yuzu, ¿no? También la bergamota, es algo que me Sí, encanta encontrar en las colonias que me gustan. Y tú hablas de que te fuiste a Sicilia y cómo ves realmente ese fruto, cómo las mandarinas las traían, que eran, tú lo cuentas como de distintos colores, ¿no? Según... sí, sí. Son Es muy detalles evocador. que te sorprenden, o al menos a mí me sorprendían, porque piensas en una mandarina y yo creo que tienes en la cabeza el color naranja de la mandarina y ya está. Pero luego ves las diferentes maneras de extraer el aroma y cómo esos aceites eran mandarinas verdes, pero el aceite al ser mezclado con la corteza y Ah, demás era un rojo. aceite rojo, rojo. Claro, todo es muy sensorial. Cuando abrieron las puertas de la fábrica, el olor del cítrico, a ti te hubiese encantado, claro, porque si te gusta el yuzu, que no es un pájaro, es un cítrico, pues te hubiese fascinado esa visita porque abrí unas puertas enormes Me y encanta. toneladas de mandarinas y bergamota. Bueno, impresionante. Es un olor que no se me va a olvidar nunca.
De hecho, está algo relacionado, ¿no? Con todo el tema de ligeramente de espirituosos, ¿no? De la ginebra, cómo la destilan, del vermut también, de Sí, yo he ido a ver cómo fabrican el vermut y cómo traen distintas y lo van mezclando como con un paso lento hasta que tenga el olor ese que quieren. sí, al final son alcoholes también, solo que unos los bebemos y otros los vestimos, vamos a decir. Pero sí, tiene mucho que ver. Y de hecho a mí el olor de la ginebra, por ejemplo, me gusta mucho. Me encanta. Y mezclado con cítricos también. Hay mucho en la coctelería de una Jugar especie con de eso, sí. crear, Claro. sí, un perfume mucho más efímero quizá que los nuestros. ¿A ti qué cóctel te gusta, por ejemplo, beber? El tema de olores, digo, de algo que te despierte algo. A mí me pasa mucho, ¿no? Como que tengo como de repente cuerpo de tomarme algo más cítrico, primaveral, y cuando voy al Club Matador lo pido siempre. Digo, estoy como más primaveral, ponme algo que sea así, que me despierte olores. Claro, pero es lo que hablábamos antes, que cambias de fragancia y cambias de bebida y cambias de alimentación según la temporada. Entonces tiene todo el sentido que te apetezca algo mucho más fresco y con cítricos en verano y que en invierno busques algo más cálido, infusiones o cosas así. Es casi natural, diría yo. Entonces, por eso insisto en que me sigue sorprendiendo las personas Que se aferran que se aferran. Sí, es como abraza el futuro. Déjate llevar. Déjate llevar, porque esto es como peinarse el flequillo con cepillo redondo. Ya pasó. No es 1986. Move on. Y luego, por ejemplo, hay algo que mencionabas ahí del tema sensorial, ¿no? Que a medida que iba leyendo el libro, me despertaba recuerdos de cuando, por ejemplo, era pequeño y me encantaba cuando iba a casa de amigos, ese olor intrínseco de la casa, como ese olor Sí, que no sé qué era lo que lo definía, si el detergente, la colonia de el padre o de la madre, o qué era eso que definía ese olor que cualquiera de tus amigos sabía identificar que era el olor de esa casa de ese amigo. sí. Como decíamos antes, el perfume nos posiciona, nos hace existir de alguna manera. Pero no solo la fragancia, es la mezcla de muchas cosas y nuestro propio olor. Es que nosotros olemos y eso es algo también que precisamente en el mundo de la perfumería de lujo se obvia y se esconde, pero nosotros olemos. Y no es un olor malo necesariamente, porque olemos a humanos, somos humanos como Chenoa. Y es así. Y ese olor, Inesperada referencia a Chenoa. bueno, así soy yo. Es así. Mezcla de Sí. iconos y estilo. Bueno, contra perfume es así. Lo mismo No. sale Super López que Chenoa que Charlize Theron. Fenomenal. Todo es referencia. Y al final el olor de esa casa es el olor de esa persona. Y para nosotros pasa inadvertido, de hecho. Cuando entramos en casa no olemos a nada, pero estamos oliendo a nosotros. Ya estamos acostumbrados a ese olor. Y el olor de tus amigos, precisamente por ser cercano, pues es muy reconocible. Luego hay otra cosa, porque has comentado que eres de Santander y demás, la humedad, por ejemplo, o el olor del mar, creo que afecta también al carácter, de hecho, porque los olores las moléculas necesitan cierto grado de humedad para desarrollarse mejor. Por eso en los países orientales tan secos, cercanos al desierto, utilizan fragancias más intensas. Y es que en todas las zonas de costa es mucho más fácil percibir ciertos olores. Bueno, he dicho Oriente, pero mismamente Castilla y León, que es de donde soy yo, es más seco que... Pero es curioso, eso sí, de verdad. Además, viaja más rápido, ¿no? Como que viaja con más facilidad. necesita, sí, necesita engancharse a la humedad para poder desarrollarse de alguna manera. Sí, sí, qué interesante esto que cuentas. Y luego hay muchas reflexiones que me han gustado mucho, un poco incluso pues del mundo actual, de los influencers, hablas también de que nunca me da para pensarlo, pero es verdad que hay cierto reparo, ¿no? En casas grandes de reconocer quién es el que ha creado el perfume, porque siempre es mejor que se piense que ha sido Tom Ford el que está Sí, jugando con las probetas sí. hasta dar con el perfume que él quiere. E incluso, claro, te sientes de repente un poco idiota de decir, claro, ¿verdad? Un poco engañado, a lo mejor sí, no es está Tom como- Ford haciéndome en la Neroli Portofino a mí, sino que Efectivamente. es un señor encargado, hay una persona encargada y... Sí, sí, a ver, es una tendencia que está cambiando y de hecho
En el 2000 empezó Frederic Malle a poner el nombre de los perfumistas en el frasco y digamos que inauguró un poquito esta... Pues él es como el, ¿no? El padre de toda la perfumería de nicho, ¿no? Como se dice. Poco o- así. Además el concepto es maravilloso porque ediciones de perfumes es tan relacionado con la literatura también. Pero bueno, no fue solo él, también los pasos que dio Hermès con Jean-Claude Ellena y nosotros mismos con François de Massy o Louis Vuitton con Jacques Cavalier. Se puso por primera vez al creador en primera fila para hablar de lo que había creado. Pero es verdad que hace unos años, bajo el paraguas Tom Ford o bajo el paraguas Armani, tú directamente decías, claro que sí, esto lo ha hecho él con sus propias manos a la vez que dibujaba la colección Primavera-Verano 1997. Es como spoiler, no. ¿Sabes? Entonces, pero claro, también forma parte de que el perfume sea un poco desconocido porque las personas a veces no son tan conscientes de lo que llevan. Es como, ay, me gusta este cómo huele, me lo llevo. A mí me da un poco de rabia porque entiendo que el perfume tiene Trabajo, una claro. faceta cultural. Entonces, y un trabajo detrás, obviamente. Entonces, es interesante ahondar un poco en el perfume también. ¿Y tú crees, lo comentas en el libro, que lo tenemos un poco infrautilizado el tema del olfato y que no está tan presente? Por ejemplo, yo aquí lo comento en el podcast, que si quieres te puedo hacer partner, como business partner, pero yo siempre he aquí hablado de mi idea de hacer un cine con olores. Mm, Y aún no he recibido inversores por algún extraño motivo, pero me encantaría la idea de ver una película de guerra y de repente oler como a la trinchera, la pólvora, todo eso, o una escena en el mar y poder oler el mar. Y me extraña que aún nadie se haya atrevido a hacer esas cosas, pero es mi sueño. es una idea fantástica en realidad. Es una idea muy difícil también, bastante ambiciosa, he de decir. Perdona, puedes matar al soñador, pero nunca al sueño. Ok, ¿esto es de Chenoa también? No. Ya quisiera yo, ya Bueno. quisiera yo. Pero se lo presto a Chenoa si quiere hacer un single con eso. Seguro, probablemente lo haga muy bien. Es una idea interesante, pero es muy difícil también hacer algo así. Se han hecho, por ejemplo, conciertos con fragancias asociadas a canciones, asociadas a temas. Y ahora con el tema de pandemia y demás, qué difícil es a través de una pantalla, porque yo ahora las formaciones que doy a los equipos obviamente son en remoto y no puedo darles a probar. No puedo enseñarles lo que antes les enseñaba, que es el olor en sí, entonces se lo tengo que contar. Y es muy complicado también el traspasar en una película, traspasar esa barrera, pero sería interesante. Hmm. Y por ejemplo, el tema de, o sea, me parece muy interesante, por ejemplo, cómo se utiliza los perfumes a veces para, desde un punto de vista comercial, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando pasas por delante de una tienda y tienes ese olor de repente que se te pega, que es un Sí, poco incluso a veces empalagoso, ¿no? sí, Eso yo, la primera vez que lo vi fue con Abercrombie and Fitch en sí, Estados Unidos, sí. que tenía esa colonia como que era muy identificativa y que se pegaba, ¿no? Y que luego la vendían y todo esto. Pero que ya vas por muchas tiendas aquí en Madrid o en general en España y hacen ese truquito, ¿no? Como pasaba con quizá en el cine con las palomitas. Sí, exactamente igual. Igual que hay imagen de marca, hay olor de marca. Y es algo que se ha ido extendiendo, pero yo me acuerdo, mis padres tenían una tienda de moda infantil y me acuerdo que vino en su día una representante proponiendo aromas específicos para tiendas de moda infantil, que huelan más a bebé o que huelan más a un toque más goloso. Y no es verdad que a veces son muy poco sutiles, como quizá algún caso que has mencionado, pero en otras ocasiones no nos damos cuenta e influyen mucho en la compra y, bueno, pues en las decisiones que tomamos al final. Mm. Te quería hacer un pequeño juego ahora, a ver Mm, si te encaja, que es como yo cuando veo una película, como te decía antes, sí, o leo un libro, muchas veces me imagino a qué huele esa persona, o incluso muchas veces me he comprado colonias solo porque un escritor la ha usado y yo quería saber a qué olía esa persona. Me pasó que te la mandé otro día, una colonia que me encanta que se llama Bergamot 22 de sí, Le Labo, que sí, un día se lo leí que lo usaba Andrea Aziman, el sí, escritor de sí, Call Me By Your Call Me Name, by Your Name. que ha escrito mucho sobre perfumes y muy bien. Y de repente dije, pues me la voy a comprar para probar y me encantó. Es un escritor muy sensorial,
muy, muy sensorial. Y es cítrica, con lo cual, claro, te Pero, tenía que gustar. y entonces, primero, si a ti te pasa, ¿no? Si tú juegas mentalmente a decir, ¿a qué huele esta persona? ¿O a qué habrán pensado? Porque supongo que a veces en el cine también lo pensarán, ¿no? De qué imagen quieren proyectar y qué colonia iría asociada a esa persona. Sí, es terrible lo que voy a decir, pero es así. Yo muchas veces mm, clasifico, entre comillas, a la gente sabiendo las fragancias que le gustan. Hombre, es que ahí hay un tema psicológico, yo creo que importante, ¿no? Sí, no tiene ningún tipo de base científica, pero ¿Aquí te crees que hemos venido a dar base científica? ¿Aquí te crees no, que hemos venido aquí aquí hemos a, venido a soñar hemos venido a lucubrar? y a beber ginebra. Efectivamente. Pero sí, a veces lo hago, es inevitable. Llevo muchos años detrás y es inevitable encajar un poco a las personas dependiendo de las fragancias que les gustan o no. Así que vamos a ello. Vamos a ello, por ejemplo. ¿A qué crees o piensas tú que podría oler, por ejemplo, Marilyn Monroe? Oh. Claro, vamos a ver. Aquí Aquí hay tengo trampas, ¿no? claro, Porque hay a ver, estudios, ¿no? O sea, hay- pero que hay No, entrevistas, el Chanel, ¿no? sí, pero y lo han hecho muy bien. O sea, Chanel Asociar la idea. sí, ha vampirizado ese duermo con unas gotas de Chanel número 5. De hecho, en Superfla hay un libro sobre la historia de Chanel que habla sobre esto, que es interesantísimo porque a ella también le interesaba dar esta imagen. Entonces fue una conjunción fantástica. Lo que poca gente recuerda es que Marilyn era clienta de Dior y de hecho antes de morir la última sesión de moda que hizo era con todo ropa de costura de Dior. Pero es una imagen muy sexy de una actriz que no quiso ser quizá clasificada como sexy y era muy intelectual en realidad. Ella también era muy inteligente, así que creo que llevaría algo probablemente empolvado, ¿vale? Con almizcle, muy algodonoso, porque juega a esa idea de rubia, vamos a Mm. decirlo así, pero puede esconder algo más también. No sabría decirte un perfume concreto, pero algo con almizcle, seguro. Y por ejemplo, que antes ha salido de la conversación, Don Draper, ¿a qué Mm, te imaginas que huele? Aparte de tabaco y... sí, sí. Hay perfumes maravillosos de tabaco. Sí, de hecho yo una vela que me gusta mucho usar es una, se llama Ernesto de Sir Trudon, que Ujú, está basado como en Cuba con el tema del puro sí. y fíjate que el olor del tabaco no me gusta nada, pero mezclado con cuero, con maderas, con lo que Sí. sea, de repente huele bien. A mí tampoco me gusta el olor del tabaco, pero el aroma de la hoja verde de tabaco es precioso, es muy muy bonito. Y prácticamente hay muchas colecciones de fragancias que tienen fragancias con tabaco. Pienso en una de Maison Christian Dior, que es una colección exclusiva que tenemos que se llama Tobacolor, que además es bastante nueva, con un toque de ciruela y de miel. Yo creo que le podría valer a Don Draper, sí. Así peinadito, sí. Por ejemplo, Jackie Kennedy. Mm, madre mía. Claro, es que pienso sobre todo en gente que o no ha existido, como Don Draper, o gente que existió. Hay una colonia, por ejemplo, que usaba Kennedy, que me encanta, que es la de Ethan Bob, Ethan Bob, que me sí, encanta la historia detrás. Por sí. supuesto, yo sí que compro todas las acciones de todas las historias. En cuanto me las meten un poco así tal, estoy detrás yo. Pero escúchame, ¿cómo crees que me conquistan a mí? Que es que yo compro fragancias por ahí, que ya me vale, quiero decir. Claro, pero es que, Tengo un abanico amplio de dónde elegir y aún así, a mí me tienes que vender bien la historia. claro, claro, claro. Es que es lo bonito de esto, además. Miénteme bien y me tienes. Es así. ¿Qué llevaría Jacqueline Kennedy? Ostras, no lo sé. Probablemente un floral. Un floral. Pero no una flor delicada tipo peonía, no. Una rosa muy majestuosa. Quizá un nardo incluso, que es un poco misterioso también, un poco voluptuoso. Sí. Tú, por ejemplo, hablas en Armas de Mujer, ¿no? Hmm. De Melanie Griffith y que dices que olerían mucho, ¿no? A Poisson o a Opium, que son grandes representantes de los 80. Y de hecho, en la película aparece Sigourney Weaver, su personaje que viste Salimar de Guerlain. Y se ve un poco la diferencia entre los dos personajes también por Entre los dos esa... mundos. Sí. Y de hecho,
también en Call Me By Your Name, no aparece en la película en sí, pero descubrí también en fotografías del rodaje, al hilo de Andrea Simán, también fragancias, una recreación de un tocador, y me gustó mucho el que hubiese hecho eso, la dirección de arte. Ese esfuerzo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A ti, por ejemplo, qué películas te parecen muy sensoriales de estas de que hablen mucho de perfumes, e incluso aunque no sea El tema. como la del perfume de Sí. Patrick Suskind, ¿no? El Sí. libro de... Sino que sea más como hilo conductor, incluso lo que tú dices, qué bonito es a veces como lo que hacía Visconti con el Gato Pardo de meter la ropa en el armario aunque no se viera, pero que Sí. él sabía que Sí. estaban llenos. O llenar las maletas. ¿Para Eso, qué? eso, Para que El se otro vea día que hablaba pesan. con Carlota Cosials de las Heinz, que vino aquí al podcast, hablaba de eso por Instagram, de cómo me pone muy nervioso el tema. A ella le ponía muy nervioso lo de las mochilas y las maletas, y a mí, que hay un vídeo en YouTube de esto, sobre el tema del café. Estas personas que van con el café de Starbucks, que se ve que está vacío siempre, Sí, sí. me pone muy nervioso, de muy mal humor. Es exactamente lo mismo. Llénalo de agua, Exacto, aunque sea. exacto. Pero al final, fíjate, es un poco lo mismo. Miénteme, pero miénteme bien. O sea, me tengo que creer que ese vaso pesa, con lo cual llénalo de algo. Me tengo que creer que esa maleta está ahí o que ese armario tiene ropa. Así que... Películas, me has preguntado. Sí, exacto. Creo que la película de perfume que has mencionado está muy bien hecha, porque con toda esa dificultad que tiene, tú hueles el mercado, hueles las flores, hueles... He de decir también que no utilizamos mujeres para hacer los perfumes, simplemente por si alguien tenía la duda, no asesinamos a nadie. ¿Mm? No sé si en alguna pared aparecerá algún día en la oficina si hacemos otra reforma, algún esqueleto ahí, espero que no. Pero está muy bien hecha esta película, y Call Me By Your Name la tengo que mencionar porque a mí me llegó mucho, pero por todas partes, no solo los olores, sino el sonido de los pájaros cuando él está sentado en la estación, el sol sobre el banco metálico, absolutamente todo. Y de hecho Luca Guadagnino también en el resto de películas son muy sensoriales. Cuando aparecen esos primeros planos de comiendo sardinas o la piscina, creo que hace películas muy, muy sensoriales. A mí de Call Me By Your Name lo que guardo, por ejemplo, es el olor, incluso el sonido de una casa en verano, abierta las ventanas y cómo se cuela la brisa y mueve las cortinas y todo eso, que es especial y él lo lograba trasladar muy bien. Sí, de hecho se escucha el batir de las puertas y de las ventanas en muchas ocasiones. Al final es también parte del mensaje, sí, es parte del mensaje. Aunque en el cine a lo mejor estés con ese olor a palomitas que De decíamos. momento, porque tenemos el acuerdo este de hacer el cine de Dolores. Ya me han liado. Te pasaré el business plan. Por favor, sí. ¿Quién más? Por ejemplo, ¿tú has pensado en gente así que te interese a qué olería o a qué algún personaje de algún libro o de una serie, de Pues una novela? Pues mira, voy a mi lado friki porque ya está, hemos venido aquí a jugar y hace poco terminé WandaVision del No la he mundo, visto, del sí, universo pero- Marvel. Es muy bonita, o sea, más allá del tema superhéroes, trata de una manera muy bonita el duelo y tengo curiosidad, porque ella está estupenda. O sea, Elizabeth Olsen está maravillosa. Que es una actriz estelar. Es muy buena. Y me gustaría saber a qué huele ella, porque además en toda la serie hay un cambio de épocas, de los 50 a los 60, entonces, y cambia el mobiliario, cambia absolutamente todo. Y cómo leería una casa así, que va cambiando también, ¿sabes? O cómo leería ella también. Mm. Y también te quería hacer un pequeño cuestionario Proust, que antes habías hablado de En busca del tiempo perdido, ¿no? Ujú. Pero un poco adaptado al tema de olores, ¿no? Vale. Y a ver cuáles son tus referencias, tus filias, tus fobias, y un poco adaptarlo al tema olfativo. Siempre empezamos con cuál es tu idea de felicidad perfecta, ¿no? Y yo te quería preguntar cuál es tu olor a lo que asocias la felicidad perfecta, un olor que te recuerde o que te lleve a eso. Esa es fácil. Va un poco mezclado. Mi idea de felicidad perfecta yo creo que sería quedarme encerrado en una pastelería. Entonces, el olor ahí es evidente. A pesar de que no me gustan mucho las fragancias gourmand, pero soy muy goloso. Soy muy, muy goloso. ¿En serio? ¿Cuál es tu...? Mira, había un libro, me acabo de acordar,
un libro que yo me leía de pequeño que hablaba del olor de la pastelería y de la naranja, la piel de naranja y todo eso, y me parecía muy potente y muy evocador. Hay No sé si era de uno... Gloria Ford, no sé de quién era, pero Mira, Gloria Fuertes es muy buen referente, casi a la altura de Chenoa. Eh, Parezco aquí súper fan de Chenoa y en Sí, realidad me sé 2 canciones, de repente ¿sabes? esto ha escalado en un podcast de Chenoa y Sí, luego de perfumes. sí, pero- probablemente me llamen de algún club de fans de Chenoa. En cualquier caso, estoy recordando un libro que leí hace tiempo que se llama Rapsodia Gourmet, que describe muy bien todo el universo ¿sabes? De alimentación, de dulces Sí. y de comidas y Es una novela muy pequeñita de la escritora de La elegancia del erizo. Y es muy interesante. De hecho, en mi novela también yo tengo como 2 páginas describiendo un croissant con crema, que existe. Ese croissant, obviamente, existe. Así que sí, pastelería. Un olor que tengas asociado al miedo. Probablemente el olor metálico de la sangre, con mucha Mm, probabilidad. Pero hay algo, voy a decir una cosa que es muy evidente y muy obvia, y es que cuando tenemos miedo o tenemos ansiedad o nuestro olor cambia. Es decir, el miedo se huele. El sí, miedo es se verdad, huele en totalmente. nosotros. O sudas más, ¿no? Sí, sí, Estás... sí, o sudas diferente. Sí. Y eso es muy obvio para los animales, porque somos animales, somos mamíferos. Y de hecho, probablemente a lo mejor entras en una sala de reuniones que ha habido una discusión o ha habido un contraste de opiniones muy fuerte. Lo ideal es ventilar antes de empezar esa reunión, porque queda el olor de la tensión. Sí, el olor Esto a es zorro así. mochón. A zorro mochón. Un olor raruno. Y, eh, y digo que es evidente porque yo el pasado verano, bueno, sí que es verdad que tuve una temporada como un poco más complicada en mi vida y demás, me mudé, etcétera, etcétera, y de repente descubrí efectivamente que mi olor había cambiado. Y es como, claro, es que es obvio, es que cuando tú pasas ansiedad, cuando pasas miedo, cuando pasas, tienes sensaciones muy desagradables, nos afecta mucho al olor. Mm, Interesante esa reflexión. Además, yo lo he notado alguna vez, ¿eh? Fíjate, cuando estoy muy tenso, me pasaba de pequeño, cuando estaba muy agobiado con algún Mm. examen, tenía el olor a examen yo. ¿Sabes? Como el olor a culpabilidad. Sí, olor a examen me parece fantástico como definición. O sea, olor a examen, es verdad. Bueno, sabes que hay un capítulo de Seinfeld que me encanta, que hablan de... Es que hace poco lo vi otra vez porque lo sacaron en Instagram, que él hablaba, uno de los protagonistas hablaba de que él quería vender a Calvin Klein una colonia que era el olor después de la playa, ¿no? Y hace nada han sacado una colonia del olor después de la playa. Entonces justo hacían como la comparación Qué de bueno. Seinfeld lo dijo hace 20 años y Qué ahora bueno. le han robado la idea a Kramer, que era el protagonista que lo dijo. Es que el combo playa, ducha, restaurante es maravilloso. O sea, si alguien puede capturar esa secuencia de pasos en una fragancia, vamos, me tiene también compradísimo. Y un olor, por ejemplo, que odies y que siempre te ha costado, porque esto me acuerdo de un artículo que leí hace poco que me encantó en el New Yorker que hablan de los supersabores, como que hay sabores que haya gente que tiene por un tema de las glándulas en la Sí, lengua, sí, de repente hay ciertos sabores que a la gente les gusta mucho, pero que a ellos les parece demasiado, porque lo perciben quizá sí. de forma muy intensa. Y pasaba con algunos quesos, con el cilantro, El cilantro, sí. con algunos vinos. Mira, al hilo de... Es que son muchas ventanitas abiertas. Al hilo de los quesos es muy cultural, porque mira los franceses la cantidad el abanico que tienen de quesos y quizá aquí no es tanto, entonces ahí tienes una comparación. El cilantro es genético y hay estudios que lo demuestran, que hay personas que notan el cilantro jabonoso porque tiene aldehídos, que es algo que se utiliza mucho en fragancias, por cierto, y en detergentes. Entonces hay mucha gente que no soporta el cilantro porque le sabe a A jabón. mí me ocurre, yo tengo mucha repugnancia al cilantro. Pues es genético. Es Genético, es genético. culpa de mi abuelo. Es culpa de tu... Bueno, no vamos a culpar a nadie. No vamos a culpar a nadie. Y ya me he perdido de la pregunta. No, No sé a qué venía. El olor que detesto. que odies y que te resulte como incómodo. El olor a toalla mojada. No puedo, es que no Ah, puedo. No puedo, no ya, puedo, no puedo. sí, ese olor a humedad. Sí,
es superior a mí. No puedo. Ya, es verdad, es verdad. Luego es muy curioso porque no hay olores malos o buenos, en realidad. Claro, eso tú lo dices en el libro, Sí, efectivamente. Sí. porque incluso a la persona amada, que es un olor que nos suele resultar como una droga prácticamente, pueden pasar los años, puede estropearse la relación y el mismo olor quizá no pueda soportarlo. Y es el mismo olor. Entonces, al final todo está en tu mente. Hay cosas imposibles de evitar porque nuestro olfato nos dice cuando una comida está mal o porque nos protege también o cuando tenemos que huir. Entonces eso es inevitable, pero el resto de olores es muy cultural y el contexto influye muchísimo a la hora de calificar los olores. Cuando yo hago cursos y a veces enseño las materias primas tal cual, pues a lo mejor el pachuli o las resinas, que suelen ser materias primas que cuestan un poquito más o que el olfato no está tan educado, recibo muchas veces, uy, no puedo con esto, o es que huele mal. Mm, pero si lo mezclas bien en una fragancia, Claro, ¿sabes? Es como no me gusta el azul. Bueno, pues vete a ver Turner, los azules que utiliza, ¿sabes? claro. ¿Cuál es tu olor más extravagante que te guste o que te guste volver a él o que tengas una colonia a lo mejor ahí encapsulado y que Mm, digas, este olor que sea un poco excéntrico? Es que eso también me gusta mucho ese mundo de a veces venderte velas o colonias, ¿no? El olor mm, a ropa limpia, el olor a lo que te contaba antes de Ernesto de estas velas, el sí, olor a un mercado floral muy loco en no sé qué país. sí. Hay, mira, como curiosidad, hablando un poquito de esto, hay muchos detergentes, por ejemplo, que juegan a orquídea, ¿sabes? Lleva orquídeas. No huele la orquídea. Entonces es algo que se ha inventado el perfumista que está detrás de esa creación y tú recibes como orquídea, pero la ropa limpia igual. Ese es un olor determinado del dihidromicenol que incluyen en los detergentes. No sé si tengo algún olor extravagante, pero me gusta, por ejemplo, la idea de una cabecita cuando se echa la siesta en una almohada, ese olor. Una cabeza calentita sobre la almohada, por ejemplo. Que sé que es muy raro y un poco ñoño, pero... Bueno, pues fíjate, otro día estaba viendo, me invitaron al preestreno de la película de Fernando Trueba de El olvido que seremos, que está basado en la novela homónima de Héctor Abad Faciolince, que habla de cómo a su padre lo mataron. Ujú, Y él cuenta su relación que tenía con su padre muy cercana, cómo se llevaba muy bien, incluso él cuenta con mucha gracia en el libro y en la película también se ve que sus amigos se mofaban un poco porque era como muy cercano y que eres mariquita y todas esas cosas. Y en una escena que me emociona mucho de la película y del libro, el padre se tiene que ir de viaje durante 6 meses a un país ignoto y recóndito. Y entonces el chico, nada más es su padre, va a la cama y va a la almohada a ujú. oler el este de su padre y le dice a la chica que está en su casa, le dice, por favor, no limpies nunca más hasta que vuelva, no limpies más la almohada de mi padre. Y eso sí, qué bonito, qué bonita historia y además es algo también, olemos los pañuelos de la gente que queremos o incluso su ropa muchas veces cuando les echamos de menos. Pero lo curioso y paradójico a la vez es que los olores desaparecen y por mucho que no lavase la almohada, ese olor Mm, se va. Y acabo de recordar ahora que sí que hay un olor al que suelo volver, pero lo hago de manera un poco inconsciente y es el de las estaciones de tren. Es que mm, mi abuelo, de hecho, sí lo menciono en Contraperfume en uno de los capítulos. Mis abuelos vivían sí, el de la brocha de afeitar. Mis abuelos vivían en la estación de Aranda de Duero. Y claro, mis primos y yo conocíamos todos los trenes y tal, pero el olor de la grasa, de las ruedas, de la maquinaria, el ruido. Y de hecho lo he vuelto a mencionar antes, estoy haciendo un poco de terapia, ¿eh? Lo he vuelto a mencionar antes en Call Me By Your Name, el banco de la estación en el que se sienta. Ese olor es muy familiar para mí cuando estoy en cualquier estación. Bueno, en Atocha no, porque son estaciones grandes no, pero estaciones un poco más pequeñas de tren, lo tengo como muy clavado, ese olor. Pero luego no te gusta un olor que a mí me gusta mucho, que es el de los coches y el garaje y la gasolina y todo eso. A mí me encanta. No sé por qué. Me gusta. Hay personas que le gusta el olor de la gasolina, a mí personalmente no,
Pero sí, bueno, al final es cuestión de cultura o de educación olfativa también. Yo me saqué el carné a los 18, la última vez intenté meter el coche, me cargué un seto, entonces, bueno, pues aquí se ha quedado la cosa. Tienes un poco de... Un poquito de fobia. No es miedo, ¿eh? No, es pereza. ¿Y un perfume que te guste mucho regalar? O sea, a amigos o amigas que tú Sí. te guste llevar y que es difícil regalar un perfume, muy difícil regalar un perfume, ¿no? Es difícil, pero bueno, se puede conseguir. Pues mira, y hay otro capítulo en Contraperfume sobre Hypnotic Poison. Y me gusta regalarlo a chicos y a chicas, porque queda muy bien en la piel. Tiene un toque de vainilla, pero sin llegar a ser pesado también. Y yo lo he utilizado. No tanto últimamente, pero sí lo he utilizado. Para mí es bastante personal y me gusta regalarlo. Y tú, por ejemplo, ¿cómo llevas esto que muchas veces, ¿no? Aún tenemos ese rollo de ¿esto es unisex o no? O esto es como lo... Me pone malo. Sí, lo hablas en tu libro, ¿no? No, de verdad, es algo que me exaspera porque los olores son como los colores. No hay colores femeninos o masculinos. Tú y yo podemos llevar azul y podemos llevar rosa y podemos llevar sándalo y podemos llevar jazmín. Y sin embargo, en la cabeza del cliente hay muchísimas personas que aún no se atreven a moverse entre un género y otro en el perfume. Y además es un tema que me interesa mucho. Es como, ¿quién ha creado esto? Y al final volvemos a Don Draper. Sí, a la publicidad, ¿no? Sí. La colonia esa de Egoíst, ¿no? Que era el hombre Sí. luchando contra su sombra. Gran Spot también. Claro, por supuesto. Gran Spot, Pero maravilloso. esas colonias muy, muy, muy masculinas, de decir, no es ni colonia, es sudor de mapache. Claro, pero ¿qué es muy, muy masculino? Que sí, por supuesto, sí, sí, lo que te venden, ¿no? El tema del éxito, el tema de, pues, el peligro, ¿no? Siempre asociado a cosas de motos a veces, del Sí, el esfuerzo, el... o como hablabas tú, a lo mejor de gasolina, coches, el cuero de los asientos, por ejemplo, que se puede asociar mucho a lo masculino, Sí, que hay más sexy que una mujer con cuero. sí, bueno, buscando a Jax, ¿no? Un poco. Está embutida en cuero. Espero que lo haya encontrado ya, la pobre. Sí, aquí vino, de De hecho, verdad. Isabel Coixet, que reniega un poco de aquel anuncio, que era la directora de aquel... Ah, era Sí, la... sí, Qué sí, sí. maravilla, no lo Sí, sí. sabía. Vaya giro, vaya girito, vaya plot twist. Sí, mira, Aquí. mira, cómo es la performance. Sí, sí. Luego, por ejemplo, ya más sin tanto de olor, pero por ejemplo, ¿cuál ha sido tu mayor logro y qué olor tienes asociado a ese momento? Mi mayor logro. Pues mira, el otro día coloqué una lámpara, no se cayó. Y bueno, pues cada tornillo es un triunfo para el colectivo LGTBI. Es así. En mi caso, todo lo que tenga que ver con automóviles y manualidades caseras, Y, este es mi gran logro. Do it by yourself, ¿no? Un poco de ti, Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Pero bien, do it by yourself, pero bien, ¿sabes? Una lámpara mona, no una cosa de papel maché ni nada. Va a haber un olor que estamos deseando leer, que es el de fin de pandemia. Sí, absolutamente, absolutamente. De hecho, otro día hablaba en broma con amigos que ya vaticinan en Nueva York un Summer of Love, ¿no? Como Ah. de... Ahora con las vacunas como que va a haber una especie de segundo Woodstock. No tengo duda, no tengo dudas. Y ese olor también va a ser... No, es curioso. Yo también, por ejemplo, en mi libro hay un artículo que escribí sobre el olor del metro de Londres, que Ujú. para mí es un olor que no sé por qué me fascina y no lo he vuelto a oler por ahí y fíjate que no es algo muy aspiracional, pero que era una mezcla de cosas que me encantaba. Sí, y además, y te diré que hay algunos perfumistas que se inspiran en eso. Dominique Ropion, si no me equivoco, creó una fragancia inspirándose en el olor del metro de París, que en principio tú dices, madre mía, Oler mucha humanidad, ¿no? Sí, pero que es verdad que, claro. pero que al final se mezcla ahí incluso a veces en la hora punta el olor de cada alguien, de todo el mundo saliendo de la ducha, de yendo a Sí, vestir, yendo a trabajar, sí. la prisa, el olor del café que lleva alguien, el del... Al final es un olor vivo, es Sí. un olor de la vida. Pero también es curioso porque vida y muerte en el olor se asocian mucho y de hecho, y lo cuento también en Contraperfume, hay una molécula del jazmín que es común a los cadáveres. Entonces, dependiendo de la concentración,
te puede oler a cadáver o a jazmín, o a pis de gato también. Hay gente que las fragancias con jazmín le huelen a pis de gato, esto es verídico. Y me hace mucha gracia el que sea la misma molécula. Es como decirte, al final todo forma parte de lo mismo. Mm. Y por ejemplo, un viaje o un lugar que tengas asociado como decir, qué maravilla, tantos olores a la vez, tan raros, diferentes. Mm, Por ejemplo, me acuerdo perfectamente, un viaje que me hice a Sicilia con unos amigos por las Islas Eolias en ujú. barco y a mí me fascinaba despertarme y de repente el olor a alcaparras de los árboles, de la costa, del mar mezclado, cómo se movía, lo tengo grabadísimo a Sí, fuego. sí. Pues claro, no sabría decirte porque Tú hablas de un viaje por el tema del sándalo también maravilloso que sí, a hiciste. Sri Lanka. Fue más casi una epifanía maravillosa el estar en esa plantación de sándalo. Para mí es algo que no se me va a olvidar y que creo que es un lujo que muy... Eso es lujo. Mira, hablando un poco de éxito, para mí eso es éxito. He pisado una plantación que han pisado 15, 20 personas más en todo el mundo, porque es secreta prácticamente. Y estar ahí de pie, ¿sabes? Yo pensando, pero si yo nací en Aranda de Duero, Burgos, ¿qué hago aquí en mitad de Sri Lanka? O sea, no entiendo nada. Y todos los viajes tienen mucho de inspiración. Además, cuando viajamos con François, obviamente él utiliza los viajes como inspiración. No, él podría quedarse en el laboratorio y mezclar fragancias y ya está, pero entiende que la calidad y la relación que tiene, y además lo ves, la relación que tiene con las personas que trabajan con nosotros. Pero recuerdo, por ejemplo, un desayuno con la glotonería, ya estamos ahí, en Sao Paulo con todos esos colores de frutas. Era como, madre mía, ¿esto qué es? Y Lisboa. Lisboa. Voy a Lisboa porque también llevo Portugal. A lo mejor voy 3 veces al año como mínimo. Cada vez que voy me enamoro y huelo la ciudad. Y huelo a sardinas, y huelo a castañas, y huelo las jacarandas, y huelo el Atlántico. Y, y es que... Y los adoquines, todo. Y los pastéis de nata, por supuesto. De los pastéis de Belém. Exacto. Es una... No, a mí, Lisboa, por ejemplo, es una ciudad... Podemos decir que está infravalorada un poco, ¿no? Porque yo creo que es una ciudad maravillosísima y quizá la cercanía, el exceso de la cercanía. Sí, Yo me acuerdo de amigos míos renunciando a Erasmus en Lisboa porque era Lisboa. Y dices, pero Lisboa es una ciudad tan maravillosa, lo es. llena de lugares, de rincones, de historias, barrios tan distintos y a la vez conectados. Y Sí. lo que tú dices, el, el olor a las sardinas, luego la ropa tendida, la alfama, todo eso. Sí, sí, la ropa tendida al sol, que sí, es que Lisboa es maravillosa y insisto que, bueno, tienes que ir a Lisboa a hacer no sé qué. Ah, vale. Y yo en mi cabeza es como, venga, pues otra vez. Y aún así, vuelvo a entrar en la ciudad, vuelvo a cruzar una esquina y me vuelvo a enamorar. Y dices, Como, ¿aquí cuánto valdrá vivir? ¿No? Y dices, mira, ¿puedo es que, vivir en Lisboa y claro, compaginar sí, lo que tú puedas? mira, es un poco mi sueño, porque en otras ciudades no me pasa tanto. Voy a París y dices, ay, qué bonito es, qué impresionante, pero es muy hostil París. O Londres, qué movimiento, no sé, cualquier ciudad, pues te planteas, ¿podría vivir aquí? Sí. Y en Lisboa, desde el minuto cero, es como, quiero estar escribiendo en un En ático, una en guardilla una guardilla. un poco castigada por... Sí, hablando de clichés. Pero bueno, Sí, sí, sí. es así. O sea, yo me imagino viviendo allí. Es como si de repente la vida allí fuese más fácil. Y por ejemplo, ¿qué perfume asocias? Es también un poco cliché, pero a ciudades, por ejemplo, Lisboa y Nueva York. ¿Qué olores? Por ejemplo, igual que hay muchas fragancias y colonias de Inglaterra que te Hmm, venden el musgo ahí sí, ah, con calzado. con calzador, el musgo, la hierba, La rosa inglesa también. como un poco, y yo, por favor, vamos a aspirar a algo un poco menos sombrío, ¿no? Un poco, llámame soñador, pero quiero un poco más de luz en mi colonia. Porque tú eres muy luminoso. Los cítricos son muy luminosos. Efectivamente, a pesar de mi macilenta piel y de mi piel tan blanca, soy luminoso, sí. Lisboa lo iría probablemente a Jacaranda, seguramente. Y a Saudade, si quieres, y al Sí. Atlántico. ¿Y qué otra ciudad? París, quizás.
Bueno, es que París, vas por la calle y hueles los aromas, hueles los perfumes, porque allí hay mucha cultura del perfume también. Venga, dime otra ciudad. Nueva York. Nueva York. Esta es muy complicada porque hay alcantarillas y hay pizza Sí, sí. y hay moqueta de museo. Sí, 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 sí. Algo de pintura también. Algo de pintura. Nueva York es un locurón. O sea, es realmente la mezcla real de todo, Sí. de todo tipo de personas. Yo, fíjate, Nueva York, siempre que voy, hay algo que me gusta hacer, que es comprarme siempre el mismo jabón que usé la primera vez que fui ahí, que es unas pastillas verdes que compras en el supermercado que se llaman Irish Spring. Ajá. No sé por qué me gusta eso y uso siempre Eight Bob, porque lo asocio a las primeras veces que fui a Nueva York, ya mayor, y me gusta usarla ahí. Tiene mucho sentido y es una buena costumbre. Y de hecho, tengo que romper una lanza a favor de los supermercados, porque yo también cuando viajo, me acuerdo mucho en India precisamente que dijeron, bueno, os llevamos a un centro comercial si queréis mientras esperamos, tal y cual. Centro comercial eran dos casas Mm. unidas con una tienda de ropa y había un supermercado y todos de cabeza, bueno, todos íbamos dos o tres en ese viaje al supermercado a buscar, pues eso, jabones que a lo mejor no encuentras Claro. o olores Y diferentes. son muchas cosas concentradas en poco espacio Sí, y muy representativo de la sociedad. exacto, de la vida cotidiana de allí y aprendes mucho con esos olores también. Sí, sí, qué curioso eso que cuentas del supermercado como muestra representativa de los olores y gustos Sí. de esa ciudad. Bueno, también es verdad que yo soy muy de los supermercados. A mí lo que me anima a seguir viviendo es el catálogo del Lidl. Esto es así. ¿Cuándo Sé va a que... haber vacuna del Lidl, no? Es ¿Cuándo va a verdad. haber vacuna de él? Es lo que yo pregunto, señor dueño del Lidl, que no sé cómo se llama. Por favor. Tanto replicar esto que se puso de moda, el aparato este de cocina, el robot de Ah, cocina, sí, la copia está como de la la Thermomix. Thermomix, Sí, sí, que sí, hubo sí, sí. locura con la copia del Lidl, pues Claro. cuando... No quiero un proyector de dibujo, quiero una vacuna. Señor Lidl, por favor, desde aquí le conmino. Ah. En esos colores, azul y amarillo, Por por favor. supuesto, Que lo claro. note, que lo note Porque hay corriendo por mis venas. claro, olor de marca y vacuna de marca también. Es Efectivamente. así. Y los olores de marca, eso es... mira, por ejemplo, yo fui a una... Me invitaron a un viaje de Kia, los coches, Sí. y me sorprendió muchísimo que le habían dado una importancia tremenda a hacer una música de Kia, o sea, como de un conductor, o sea, un director de orquesta había como creado Ujú. esa música que al meterte en la página web de Kia al abrir un coche, pues que tiene un sonido, incluso la alarma y todo eso, el mec Sí, y el olor. Y tenía una colonia de Kia y todo esto. sí, sí. Bueno, forma parte un poco de esos detalles que hablábamos. Leí una historia, no sé dónde, porque claro, el esfuerzo que me ha costado contra perfume ha sido porque voy leyendo, voy escribiendo. Me han encantado hay muchas notas y fíjate que no soy muy fan de las notas en los libros, pero aquí están muy bien traídas. Gracias, porque eso es lo que más me ha costado. Claro, cuando escribes ficción vas inventando y ya está, pero yo iba leyendo, iba escribiendo y luego, madre mía, ¿dónde he leído esto? No me Sí, acuerdo. y como lo meto aquí, lo Claro, explico tal, o sí, hago sí, sí, un... terrible, terrible. Pero bueno, hace poco leí que un coche habían tenido que retirarlo de la venta porque el cuero de los asientos, el olor mezclado con no sé qué pegamento, era un destrozo. Mira, me acabo de acordar, ¿tú has visto una película de Ricardo Darín que se llama Luna de Avellaneda? No, no la he visto. Ahí hay una escena que te la pasaré ahora y la compartiré con los oyentes antes del podcast, que me chifla, porque parece que es a través de esa escena con las colonias, representas el auge y la caída de un país como Argentina y la crisis. Fíjate, Wow. porque te voy a contar, porque es Ricardo Darín que quiere regalar una colonia a su novia o a la chica con Sí. la que quiere conocer. Entonces él va como a unos pequeños almacenes, no grandes como tú dices del Corte Inglés, a unos pequeños almacenes. Entonces él se acerca al dependiente y le dice, por favor, me quería comprar esta colonia Calvin Klein que me han dicho que está fenomenal. Entonces le dice, son no sé cuántos pesos. Sí. Y se pone, bueno,
buscaba quizá algo menos ambicioso, quizá eso es demasiado, y le lleva a otro mostrador, le lleva a otras colonias. Ujú. Entonces, no, bueno, quizá esto, ¿cuántos? No, todavía se me sale un poco. Entonces, va yendo de colonia en colonia hasta que le saca fuera de la tienda. Entonces va a un puestecito y le dice, también tenemos estas, son maravillosas, la Orange Splash, Ocean, no sé qué, que valen 2 pesos, que son como agua. Sí, Y él cómo se ilusiona y el otro cómo, él me encanta el vendedor, cómo no le juzga. no le juzga y cómo le vende igual a Calvin Klein Sí. que la africana que él ha hecho de forma clandestina mejor Sí, en sí, el sí, baño sí. con 4 cosas. Y ahí ves la aspiración de un pueblo y de alguien que quiere prosperar y epatar e incluso aspirar a un país del primer mundo y cómo la situación económica le tira para abajo y va saliéndose de la tienda hasta ir a la copia de la copia de la copia, Sí, pero sí, sin sí. perder la ilusión de lo que puedes conseguir regalando un perfume. Qué genial. Te la pasaré porque de verdad es una escena excelente y cuando leía tu libro de repente la tenía olvidada y me vino a la cabeza como eso pasa mucho con los olores, ¿no? Como que Mm. reflota Sí, recuerdos. y ahí yo me he quedado un poco porque tenía dudas de si meter cosas más de España, pero es algo que me parece un poco más inabarcable y quizá más adelante, pero un poco la historia que tenemos olfativa, que es complicada también de contar, pero pues tenemos ¿No? Loewe, tenemos La Como el Maja, tenemos ajo, ¿no? Como decía Victoria Beckham. ajo, ajo, esa luminaria de Occidente que decía que olíamos a ajo. Pues efectivamente, Victoria, olemos a ajo, es nuestra cultura. Y paella también, que la habrás probado. Bueno, la historia cultural, Barón Dandy, Joan Parera, perfumes que se llamaban orgía o cocaína en flor en los años 20 de Barcelona, de un museo de Barcelona. Hay como toda una página ahí que me ha quedado por abrir, quizá más adelante, no lo sé. ¿Y a ti España qué te huele, por ejemplo? O sea, tú... Pues me huele claro, siendo tan glotón como soy, los sobaos, que yo también estuve viviendo en Santander una temporada. O sea, gastronómicamente y todos los olores asociados son para mí motivo de orgullo. O sea, es como, es que somos lo más, tenemos maravillas. No sabría decirte a qué me huele a España. Últimamente huele un poco a polarización, diría yo, y no me gusta mucho ese aroma. Pero vamos a esperar a que llegue el olor a fin de pandemia. Vamos a Ya, ver. lo que antes comentábamos. Y luego, el otro día lo comentaba en Twitter y tuvo bastante repercusión, ¿no? Porque decía, a mí lo que me encantaría dedicarme de verdad, full time, y creo que además sería buenísimo, ¿eh? No es modestia aparte, es a poner títulos de colonia. Sí, por favor. Es que, Bueno, y de barras de labios también tela, ¿eh? sí, sí, También. sí, por supuesto. Pero eso, Sí. bueno, Russian Red, Sí, su nombre artístico viene de eso. sí. No, pero por ejemplo, el tema de... otro día ponía varios ejemplos, ¿no? El Fantasma del Mojave, que es una Sí, colonia de Bairedo. Bairedo, sí. Otra que era Mixed Emotions, como emociones encontradas, ¿no? Mm. Todo eso me chifla, esos nombres tan aspiracionales. Incluso había alguna de Burning Barbershop, como de... Sí, esta es una frase que a mí me gusta mucho. ¿Cómo se llama esa marca? De Diez Andarga, sí. Darga, ¿no? Que tiene varias así como... Sí, tiene Cowboy Grass, algo así también, sí. Pero hay fragancias que se llaman un poco así traducidas electricista gordo, punta de palacio, eh, soy basura, de la que Bueno, hablábamos la antes. de... Hay una de Tom Ford, se llamaba Fucking Fabulous, ¿no? Algo Sí, así. sí, existe, de hecho, sí. En Tom Ford estuve trabajando justo antes de Dior y me parece que la imagen de lo que hablábamos, aspiracional y de marca, creo que lo hace muy bien, muy bien. Y las películas también. De Tom Ford. Sí, Bueno, yo soy... Aquí, mira, ya está. Caretas fuera. Yo soy el mayor admirador de Tom Ford. Me encanta él, o sea, como sí, personaje un poco críptico y sus películas, perdón, pero maravillosas. A Single Man con sí, Colin Firth me encantó. sí. Y luego la de Animales Nocturnos también, me parece un peliculón muy difícil de llevar al cine y muy distinta a todo. Sí, sí. Y va más allá de la estética que es perfecta, Sí, pero va más allá. efectivamente. Lo que tú dices de incluso también muy sensorial de
transmitirte olores Sí. en la casa, en la escena esa en el mar de A Single Man o Sí. en la casa al principio, incluso los detalles de cómo manda el libro el tipo con todo perfectamente empaquetado, todo Sí. ese O cuidado. cuando abre un cajón y ves las camisas dobladas, tú hueles ese cajón. Lo hueles. Y eso es muy bueno Tom Ford en eso, ¿eh? Sí, sí, sí. El tío Muchas cosas. le va bien la cabeza en eso. O sea, prefiero que me gusta la gente que además es en todo, ¿no? En la moda, en la tecnología, que tiene esa capacidad para detectar los anhelos de la gente e incluso anticiparse a ellos. Sí, es un talento maravilloso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero también pienso que al final, bueno, seguro que tiene algún defecto, hay que pensar así, porque si no nos creamos unos estándares muy altos y bueno, pues vuelvo a Chenoa, es humano. Me lo paso fenomenal, tanto leyendo el libro como charlando contigo, Daniel. Yo también, muchas Eh, gracias. Muchos éxitos con el lanzamiento y con lo que venga, ¿vale? Un placer. Nos vemos y nos olemos. Nos solemos, nos solemos.